Hola, queridos amigos, bienvenidos al Ay Pelao capítulo 16. Estamos muy contentas con mi amiga y colega Rox porque habíamos parado un poquito las funciones debido a la contingencia nacional y también porque la amiga Rox estaba con un trabajo que era muy demandante de tiempo, de capacidad, de todo. Entonces, pasaron 2 semanas sin que pudiésemos grabar, pero ahora volvemos recargadas. ¿Cómo está, colega? Bienvenida. Gracias, colega. Bien, sí, pues como usted dice, estaba con una pega que era bastante full time y usted sabe que MPU también manda, así que uno ahí Claro, pues, tiene que hay que ajedreciarse los sacar. tiempos. Así Sí, que, pero ahora volvemos con todo, sí, con todo, sino para qué. con todo, sino para qué. Y el capítulo de hoy es un especial sobre chilenos que aportaron al país. Tal vez muchos de los personajes los conocen, han oído hablar de ellos, lo han estudiado y hay otros que no sabían de su existencia. Entonces, bueno que sepamos que a través de la historia de Chile, tanto mujeres como hombres han contribuido con grandes descubrimientos, han hecho grandes logros en distintas materias, en distintas áreas de la ciencia o del arte. Y es hora que nosotros sepamos por qué mi calle se llama de esta forma y no sé quién fue. Siempre me acuerdo Exacto, que mi eso es muy profesor cierto. decía eso. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cuál es el nombre de su calle? ¿Sabe quién fue su calle? ¿Quién fue la persona por la que nombraron su calle de esa manera? Claro, Entonces, estas personas que están aquí, hay calles. Yo sé que hay calles, por lo menos en Santiago, los 3 personajes míos tienen calle. Y también vamos a dar saludos, como siempre. sí, colega. Saludos, un saludo, colega, dígame. Yo, colega, le voy a dar un gran saludo a 3 mujeres. Le vamos a decir las 3 mujeres M, porque las 3 comparten su segundo apellido Medel, porque son, la primera es la madre, Jacqueline Medel, una gran mujer Una gran mujer. a la que tengo el gusto de conocer. Una es la madre de mi mejor amiga Mane, por eso yo digo las 3 M. Jacqueline Medel es una mujer admirable, una mamá luchona, además una mujer con conciencia social, siempre Opinante. opinante y que se informa y que siempre está participando y que creó en sus hijas una gran conciencia social y de clase. Por lo tanto, yo Dedito para arriba, Jacqueline Medel. dedito para arriba porque además yo he estado en su casa y ella no, siempre me recibió con los brazos abiertos, hasta para el terremoto estuve en su casa, mire, para que vea. Mire, Y mire, pues, colega. ella es la madre de mi mejor amiga Mate y de que también es profesora al igual que yo, nos hicimos amigas en la universidad, y su hermana Gabriela, que es médico y que también ha estado todo en este difícil momento de la pandemia, ¿cierto? Y todo. Así que un gran abrazo a las 3 mujeres Medel y un abrazo. Eso, colega. Muy bien, colega. Yo voy a saludar en esta oportunidad a un compañero de colegio mío, que se llama Manolo, a Ujú. quien yo quiero mucho y tengo muy lindos recuerdos, nos vemos muy poco, pero Manolo es una persona muy, muy buena de corazón. El colega scout desde que tiene uso de razón, todavía sigue llevando a los chiquillos que al cerro, que Mm, va toda la guarifaifa, de los ya. nudos, de todo, ya. Y también es un ciclista cuando no era tan top como hoy en día salir a hacer ciclismo extremo a la montaña, él ya cicleteaba ya, porque usted Mm. más feliz que Manolo con una bicicleta, no creo. Así que un saludo para él y comenzamos nuestro especial. Ya, colega, ¿cuál es su primer personaje? Ya, yo voy a partir con una mujer, voy a contar una pequeña anécdota. Eh, yo no sabía quién era esta mujer, ¿ah? Y nunca la había escuchado,
pero cuando yo era muy chica, jugaba básquetbol. Desde los 7 años hasta más o menos los 17 años jugué básquetbol muy activamente. Y había un equipo de básquetbol en el campeonato La Granja, donde yo jugaba, que era un campeonato amateur, donde jugaba mi mamá básquetbol, que es la primera persona que me enseñó a jugar, que se llamaba Anita Lizana. Y yo escuché el nombre y yo dije, ¿quién será Anita? No, no me sonaba ni por el básquetbol ni por el lado, nada. Y Ya, empecé a investigar, le pregunté porque esto eran equipos de básquetbol femenino que se desarrollaban en la comuna de La Granja en un campeonato de clubes de barrio. Por lo tanto, había ya. muchos clubes con distintos nombres. Entonces, este club que tenía ese nombre había sido formado por, obviamente, puras mujeres, y ahí yo me enteré quién era Anita Lizana. Supe que era una tenista chilena. Y ahí me quedé. Y empecé a investigar ahora para este programa porque yo sabía quién era, pero no me había adentrado más en profundidad a conocerla. Entonces, Anita Lizana es una mujer oriunda de la comuna de Quinta Normal, nacida el 19 de noviembre de 1915. Ella fue una tenista chilena, la tenista chilena más destacada de la historia y la Mm, más destacada entre las décadas de 1930 y 1940. En su carrera ya de adulta llegó a ser la mejor tenista femenina individual del mundo en el año 1937, siendo la única hispanoamericana en lograrlo y la primera latinoamericana en liderar el título del tenis anual, digamos como la mejor jugadora anual, y en ganar un Grand Slam, que es el que llamamos hoy día Abierto de Estados Unidos en 1937, para que se usted. muy bien. En 1936 finalizó octava del mundo, obtuvo 24 títulos, 17 individuales y 7 en dobles, por lo que según los especialistas es una de las principales deportistas de la historia de Latinoamérica. Muy bien. Anita Lizana comenzó a practicar tenis desde los 6 años. Ella proviene de una familia de tenistas, siendo su Ah, tío Aurelio Lizana la primera figura de renombre en el tenis chileno. Entonces ella ya tenía eso como de familia. ¿Viste? Igual que yo que ya. aprendí básquetbol de mi mamá, ella aprendió tenis de su tío. ¿Ya? Eh, a los 11 años ganó su primer torneo infantil. Desarrolló su carrera desde 1930 más o menos ya como fuerte. En 1935 se destaca porque gana una exhibición en Santiago ante un tenista varón, el suizo Héctor Chiesa, y le ganó, Mi, fíjate. A través de una colecta, anécdota, su familia reunió 120.000 pesos chilenos para costear su viaje a Europa, donde inició su carrera internacional con 19 años, como aficionada. O sea, joven. juntaron la platita y la mandaron a Europa a probar suerte. Mire. Ganó desde 1935, perdón, no, de nuevo. Ya en 1935 ganó 8 títulos, incluido el torneo Queen's Club de Inglaterra. Debutó en Roland Garros y Wimbledon, alcanzó en ambos la tercera ronda, siendo la primera mujer chilena en participar en torneos de Grand Slam. Triunfó en el Campeonato Nacional de Escocia de 1935 a 1937 y también en 1946. En 1936 obtuvo el Campeonato Británico de Pista Cubierta, el Campeonato del Sur de Inglaterra, el Campeonato Nacional de Irlanda y llegó a cuartos de final en Wimbledon. Para que veas, mira, y así con una maleta llena de sueños, colega. Claro, de ilusiones, como dice Felipe Abello. Exacto. En 1937 también participó en Wimbledon, llegando a cuartos de final y ganó el Campeonato Británico de Pista Dura y ahí gana el Grand Slam abierto a Estados Unidos, que en ese momento se llamaba Campeonato Nacional Mi, de Estados Unidos, para que sepa. Al final de esa temporada se convirtió en la tenista número 1 del mundo a los 21 años. que nunca sale a colación y una persona tan premiada, una persona tan notable. ¿Sabes qué? Yo no iba a hacer esta lectura de todos los títulos, pero me pareció relevante, porque hoy día, por mucho menos, se endiosa a algunos gallos y que son bastante ahí nomás, hay que decirlo. Exacto.
En 1938 y 1930, Desagradables, por decirlo de alguna sí, forma. desagradable y con poca liderazgo deportivo, colega. O sea, y aquí, pucha, a lo mejor no le va a parecer a todo el mundo. Convengamos que en ese tiempo no había líder. Exacto, Ahí los papás la vamos haciendo la cucha para sí. mandarla a Europa. Y además, colega, a lo que yo iba, había que tener cultura deportiva. O sea, no es una cuestión de que ahora tú veis deportistas que suben video en estado de ebriedad, que manejan en estado de ebriedad, etcétera, 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 y aún así son ídolos. Claro, Entonces, bueno, claro. volviendo. En 1938 y 1939 compitió de nuevo en Wimbledon, consiguió el campeonato escocés de pista dura en 1939, 1946, 47, 50 y 52. En 1940 se retiró temporalmente porque ahí fue el tema de la suspensión de los torneos porque estaba el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí no quedaba otra que retirarse. Mm, Y regresó en 1946, cuando ya el conflicto había terminado, con 30 años. En su vuelta, ese mismo año, ganó 5 títulos en doble mixto con su esposo. Mira qué entretenido. mire, En 1937 volvió a competir en Wimbledon, llegando a segunda ronda. Finalmente, Anita Lizana es una mujer que se destacó mucho en el ámbito deportivo, pero en un momento en el cual las luces no estaban puestas en el desarrollo que iba a ser una tenista sola por ahí, ¿cierto? Pero aún así fue recibida con mm, honores. Tras finalizar la temporada en 1935, las ciudades de Valparaíso, Yayay y Santiago fue invitada por el presidente, en ese momento Arturo Alessandri, a La Moneda. Se asomó por el balcón del segundo piso, saludó a las personas y mira, fíjate, bien interesante porque el gobierno le regaló una casa, así como el título de profesora de juegos y deportes. Mira qué interesante. mire que con Porque, harto mérito. claro, pues, la Federación de Tenis de Chile le realizó una ceremonia en el Club de Tenis de Santiago. A fines de Muy bien. 1937 también visita La Moneda, la municipalidad efectuó una gala en honor a ella en el Teatro Providencia. Mira. Regresa también en 1966, invitada por el presidente Eduardo Frei Montalva para jugar el Campeonato Sudamericano de Tenis realizado en el Estadio Español en Santiago. Fue aclamada en el Muy bien. automóvil presidencial descapotable por el Estadio Nacional completo. Me alegra. Ella se estableció en Inglaterra, ya hizo su vida. Luego en 1989 visitó de nuevo Chile con motivo de un torneo veterano internacional en Viña del Mar y se le entregó un galvano, digamos, conmemorativo por su carrera. En 2009 la Mira, Federación Internacional de Tenis le otorgó a la argentina Gabriela Sabatini un cuadro con su imagen cuando fue festejada por su aceptación en el Salón de la Fama de Tenis Internacional en el 2006. En 2015, el Ministerio de Deporte bautizó con su nombre el curso central del Parque Deportivo Estadio Nacional, principal estadio de Chile y además uno de los lugares más importantes donde se practicaba tenis históricamente era en el curso central del Estadio Nacional. Como un tributo por ser la primera chilena, persona chilena también, aparte de ser mujer, en integrar la élite mundial del tenis por sus hazañas y por todos sus logros. Anualmente en noviembre es realizado el torneo femenino Copa Anita Lizana en el Mundial Lawn Tennis Club, donde se inició ella en el tenis. O sea, se hace el torneo donde ella inició su carrera como tenista. Bueno, y muy como bien. decías tú al iniciar este Ay Pelado, hay calles con su nombre en Coquimbo, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Quilpué y Viña del Mar. Excelente. Anita Muy bien. Lizana, dedito para arriba. Dedito para arriba. Ya, Great. colega, yo también voy a seguir con una mujer. Ella es Ernestina Pérez Barahona. Maravilla. Nació en Valparaíso el 8 de agosto de 1865 y fue una doctora y activista feminista chilena.
Fue la segunda mujer en egresar de la carrera de medicina en América Latina. La primera fue Eloísa Díaz Insunza, que se recibió una semana antes. O sea, estaban juntitas. Prácticamente al mismo tiempo las dos. Antes de estudiar medicina, recibió el título de bachiller en humanidades en la Universidad de Chile. Cuando estaba estudiando medicina, obtuvo varios premios en los cursos que tomó. Se graduó de bachiller en medicina en 1885 y el 10 de enero de 1887 recibió su título de médico cirujano, 7 días después que Eloísa Díaz. Hizo su especialización en ginecología con la tesis Elementos de higiene popular, que ofrecía una síntesis de las primeras nociones de higiene que incluía recomendaciones relativas a la alimentación de los niños desde la lactancia hasta el destete, respecto de los prejuicios que habían, los perjuicios sobre el tabaco en el embarazo, que antiguamente, colega, No, fumaban y fumaban. fumaban. No, se fumaban. Sí. ¿Y sabe lo que una vez me dijo una profesora a mí? Yo fumaba porque tenía problemas, tenía estreñimiento. Y el doctor me dijo... Es que había época en que los doctores recomendaban fumarse un par de cigarros, o sea, una cosa. Pero... Un cigarrito después de almuerzo, le dijo. Ay, bueno, por favor. Nah. Bueno, los daños que produce el tabaco en el embarazo y el cuidado de las personas embarazadas y de los enfermos, especialmente los tísicos, y finalmente ella contribuyó a promover la vacuna contra la viruela. Great. Hizo muchas cosas. Muchas, colegas. Ya, en 1887 ayudó a combatir la epidemia del cólera que se produjo en Valparaíso, por lo que fue nombrada ciudadana ilustre de esta ciudad. Mira. Obtuvo una beca para estudiar en Berlín. Allí se encontró con la dificultad que había un decreto imperial que prohibía a las mujeres hacer estudios científicos. A pesar de ello, continuó con sus cursos y se convirtió en la primera mujer americana en estudiar en la Universidad Federico Guillermo, hoy la Universidad de Berlín. Mira. Posteriormente siguió estudios en París. Ahí vivió 2 años. Ernestina Pérez manifestó a temprana edad su preocupación por los problemas de la llamada higiene social, liderando la lucha contra el alcoholismo, la tuberculosis y el cólera. Mira. Su mayor interés y objeto de estudio fue la salud femenina. Escribió un libro llamado Lecciones de Ginecología y Puericultura, conferencias y elaboración de manuales. Mira. Dedicó su vida a acercar el conocimiento sanitario a la gente. Con el tiempo fue nombrada miembro de la Academia de Medicina de Berlín, después que no la querían aceptar. Claro. Honor por ser la primera persona sudamericana en obtenerlo. Ernestina también participó en varias asociaciones, como el Círculo de Lectura y el Club de Señoras, Asociación de Mujeres Universitarias de Chile, donde estaba Amanda Labarca y Elena Cafarena, la Cruz Roja Chilena, la Unión Chilena de Mujeres. Murió en 1951 a los 86 años. Hay una calle en Las Condes, Sí. Ernestina Pérez. Imagínense, colega, cómo ha cambiado lo que sabemos del estado de embarazo a lo que era antes. Que antes, por ejemplo, la mujer cuando paría, por 40 días no podía bañarse. Sí, pues. Era tocarse los pies, porque según todo ellas morían. Claro. Si paría, en el día tenía que consumir consomé de ave, de gallina, porque si no se le debilitaban los huesos. No si era unas cosas, colega, pero tremenda. Sí. Y Gansa, ¿sabéis qué? Yo creo que ella, una mujer muy visionaria en el sentido de que entender la medicina, y a lo mejor estoy haciendo una interpretación muy por encima, pero entender la medicina como un tema social. O sea, la tuberculosis es una enfermedad, sí,
pero es un tema social porque se propaga en ciertas capas de la sociedad. La salida de las mujeres es un tema social. Ella tenía mucho esa mirada de la medicina aportativa a la sanidad pública finalmente. Eso. Quería que la gente entendiera los beneficios de llevar una vida dentro de los parámetros salubres, por decir así. Sí. ¿Y sabe lo otro que pensaba cuando estaba investigando sobre ella? Decía, ¿qué pensaría ella de las medidas que ha tomado el gobierno para llevar esta pandemia? A eso voy, colega. Pérez. Exacto. Entonces un tirón de orejas también para los estados. Decirle, oye, ¿sabéis que la salud de las mujeres tiene estas características y requiere estas medidas? ¿Cómo ayudamos a la sociedad también a que funcione mejor todo? Entonces, muy interesante, colega. Ya, colega, siga con su próximo personaje. Yo ahora me voy a ir con un varón muy interesante. Yo tomé este personaje porque, a decir verdad, yo tengo un vínculo personal con todo lo que elijo, por si ustedes se dan cuenta. Es un personaje que me cautivó desde muy niña y me acercó a querer aprender historia. ¿Por qué? Yo voy a hablar de Lautaro, el personaje, el Toki, ¿cierto? Araucano, que nosotros conocemos también a través de la obra de La Araucana y además de otras narraciones. ¿Por qué digo que este personaje me acercó a la historia? Cuando yo conocí a este personaje era muy chica, las típicas cuentos que te van contando, mira, Lautaro hizo tal o cual cosa. No sé por qué, pero yo leí, no me acuerdo si un fragmento o el libro completo cuando era chica, que era Lautaro, joven libertador de Arauco. Yeah. Y me cautivó mucho algunas lecturas que hice de ese libro, porque hablaba de un personaje casi así como yo me imaginaba, un hombre muy inteligente y que había hecho de su sufrimiento su poder. ¿Y por qué me hizo querer aprender historia? Porque sentí que era una historia que fue una historia de esas que por primera vez tú decís, oye, qué entretenido saber cómo era la vida de este gallo. Eso me pasaba. ¿Por qué? Lautaro, no hay mucha claridad de la fecha de su nacimiento, porque él nace al interior de su comunidad, hijo del cacique de una zona cercana de Concepción llamado Curiñancu. El registro mayor que se tiene de la vida de Lautaro parte alrededor de 1546, cuando es capturado por las huestes de Valdivia en la destrucción, digamos, de su hogar, de su comunidad en esta zona. Y se hizo muy interesante para mí conocer, porque Lautaro fue capturado de niño y se liberó de adulto. Entonces toda su vida y su desarrollo desde niño y lo que aprendió, lo aprendió al lado de Pedro de Valdivia. Finalmente el hombre que manda asesinar a su familia y lo despoja de su hogar. Valdivia lo toma como paje personal, lo toma para que le cuide los caballos y casi como el niño de mano, ¿ya? A Lautaro, que en ese momento se llamaba Felipe Lautaro, porque su nombre real es Leftraru, pero al ser muy complejo, exacto, sí. Leftraru, pero al ser muy complejo de pronunciar, se castellanizó, digamos, el Lautaro, pues se le denominó como Felipe Lautaro. Bueno, él, además de ser el niño de mano, como les decía, de Valdivia, era un niño muy inteligente. Yo creo que él, los pocos años que pudo estar en su comunidad, fue capaz de entender el rol que le tocaba ya siendo niño, siento yo. ¿Por qué? Porque fue un niño muy despierto a aprender de este otro mundo y de este enemigo. Siento yo que en él hay una cosa muy genuina de querer saber por qué ellos son mejores que nosotros o creen que lo son. No sé, a mí me da esa impresión. Entonces, el estar tan cerca de quien dirigía todas estas campañas y estas huestes de conquista constante, y además de ser jefe militar, era jefe de gobierno,
a él le dio la oportunidad de estar muy cerca de las tácticas militares, de la cantidad de armas que tenían, de cómo se movían, quiénes eran las personas importantes, quiénes no. Entonces así él fue creciendo y haciendo como práctica habitual, por ejemplo, algo que para los mapuches era muy lejano, que era andar a caballo. Ellos le temían al caballo, Lautaro no. Lautaro montaba, sabía criarlos, sabía entrenarlos, o sea, él hizo, tomó todo ese conocimiento para sí mismo y después proyectó algo que hacer con eso. Y Lautaro fue, además de aprendiendo todo esto, al acompañar a Pedro de Valdivia, él fue evidenciando y viendo con sus propios ojos el terror de las comunidades cada vez que ellos avasallaban. Entonces íbamos a la batalla de Andalien y allá, y ¿qué pasaba? Los mapuches eran mutilados, prisioneros, luego los dejaban, los soltaban en otra parte, torturados, empalados, etcétera. Todo eso él lo fue como tomando y fue creciendo un poco de resentimiento en él, siento yo, y se fuga, finalmente se fuga en el año 1552 y nadie lo persiguió, como que se arrancó este cabro ya y probablemente siempre se escapaba a alguien, por lo tanto no era novedoso. También yo creo que fue subestimado un poco, pensaron ¿qué va a hacer este cabro ya que se vaya? Lo dejaron, nadie lo persiguió. Pero Lautaro al poco tiempo fue mostrando sus dotes de líder y llegó a su comunidad a enseñarles todo lo que necesitaban saber para derrotar al otro. Que uno tiene que hacer. Esto está en una canción de Rage Against the Machine que se llama Know Your Enemy. Exacto. Uno tiene que conocer el enemigo para darle por los flancos. Por eso cuando uno critica algo, colega, tiene que leerlo. Yo me ando con el libro ahora ese Vivir sin Nana, porque ¿cómo voy a hablar si no me lo he leído? Exacto. Siga. Muy cierto. Entonces él llegó y dijo, a ver, esta gente vive así, habla así, entiende la guerra así, llevó caballos a las comunidades, les enseñó a cabalgar, les quitó el miedo, les dijo que cómo usar el caballo como arma, porque él todo eso lo aprendió ahí mismo. Entonces se fue alzando como un líder innato y llamaba mucho la atención. Además, él tampoco ejercía estrategias sutiles para que los pueblos lo apoyaran. O sea, honestamente, hay mucho que yo he leído y que me parece que no puede ser tampoco tan falso, de que él llegaba a las comunidades y si no importaba si estaban muy de acuerdo o no con enfrentarse, pero tenían que sumarse y prácticamente los empujaba a que se sumaran a la resistencia y al ataque en contra de los españoles de una manera poco sutil, a veces utilizando un poco la fuerza, pero a ver, yo siento que en esas lides es poco lo que uno puede juzgar porque tampoco conozco cómo se relacionan las comunidades mapuches. Sería muy patudo de mi parte decir, no, él lo hizo así, lo hizo bien o lo hizo mal. Me parece que no tengo las herramientas para juzgar aquello. Y tampoco confío 100% en los relatos que tenemos hasta la actualidad, porque ahí hay mucho de mito, mucho de interpretación, mucho de tercera, cuarta y quinta lengua que uno no sabe de dónde viene la historia que te están contando. Pasa el tiempo, Lautaro se levanta como líder y es capaz de establecer lo que llamamos la barrera del Biobío, donde él empieza a arrasar, hasta que aparece el personaje Francisco de Villagra, que llega con su primo Juan de Villagra, Diego Altamirano, y 57 jinetes, más de 400 yanaconas, y una fuerza más o menos pequeña de unos 800 mapuches, para atacar el lugar donde estaba Lautaro Guacolda en ese momento, y llegan como de improviso. Y claro, en esta época lo que se dan cuenta es que Lautaro estaba como un poquito dormido en las laureles y un poco seguro de que ya nadie se iba a ir a meter allá donde ellos estaban y que la seguridad ya no era la misma. Claro, entendiendo que
ellos tenían el territorio medianamente dominado. Entonces se les cuela esta pequeña hueste y que finalmente, bueno, llegan a destruyen todo el campamento, asesinan a Lautaro y finalmente no lo asesinan por la importancia que tenga esa comunidad, esa zona geográfica en específico, sino que como un símbolo de supremacía y de sometimiento y decir, ni aunque sepas todo lo que puedas saber sobre nosotros, nos vas a ganar, porque te vamos a poner la pata encima igual. La estrategia era esa, era hacer un golpe de efecto para someter finalmente a las comunidades. Cosa que con toda la violencia que se ha podido, han querido hacer y hasta el día de hoy no han doblegado, debo decir, y no doblegarán. Bueno, de aquí en más, él es desmembrado, su cabeza se exhibe en la Plaza de Armas de Santiago, como un símbolo de, bueno, de la derrota de un pueblo finalmente. Y cada 29 de abril se conmemora el Día de los Héroes y Mártires de la Nación Mapuche, como para recordar, ¿cierto?, la memoria de estos líderes que han muerto en manos de quienes han violentado su pueblo y por querer liderar la resistencia a eso. Así que ese era mi personaje, me parece un personaje interesante, hay mucha historia sobre él y me gusta como escarbar un poquito en esas historias poco conocidas. Don Manuel Rodríguez Erdoiza. Muy bien. Si yo le digo hoy en día, a ver, ¿quién fue Manuel Rodríguez? Un prócer de la patria. Ya, ¿qué más? No fue un guerrillero. Ya, veamos el origen de Manuel Rodríguez. Nació en Santiago el 27 de febrero de 1785. Se le llama el guerrillero de la libertad y es una figura legendaria en la historia chilena. Hombre acaudalado, de origen Popov. Sí, pues. Hombre, Popov es decir de dinero, cuisquillo, pero no zorrón. No zorrón, no. No. En nuestra jerga aquí de la Pelao, zorrón es lo peor. Popov no. Popov es porque hay gente que nace Popov, gente que nace Popov, nace con una posición acomodada, tiene todo lo que necesita, todas sus necesidades cubiertas y más, y una persona buena en este mundo, pero Popov. Y hay gente que de real Popov, que le digo yo, que a lo mejor lo puede perder todo y va a seguir siendo Popov. Sí, colega. Yo creo que tiene que ver más con la cosa económica, es como el estilo de vida, bueno, sí. En el cual no estamos nosotros. No. Pero bueno, entonces este hombre acaudalado, Popov, no zorrón, repito, era abogado de profesión, diputado, fue capitán de ejército y director supremo, pero ninguno de sus trabajos le dio tanta fama como lo que hizo en la clandestinidad durante el periodo de la Reconquista. Sí. Ya, en muchas ocasiones cruzó la cordillera de los Andes, trayendo mensajes secretos de José de San Martín y preparando el terreno en Santiago para la ofensiva del Ejército Libertador. Llegó a ser el hombre más buscado del reino. Burlaba a sus perseguidores una y otra vez. Su trabajo para la causa patriótica sucedió mucho antes de la Reconquista, luchando en las campañas del sur de 1813, exhortando al ejército y aplicando toda su locuacidad y persuasión en la prédica de los ideales independentistas de las clases populares. Popov con conciencia social. Claro. Mire qué cosa más buena. Trabajó con otros caudillos por la independencia, codo a codo con José Miguel Carrera, que me cae mucho mejor que Bernardo Higgins, by the way. Manuel Rodríguez era un personaje incómodo, confrontacional, pero necesario para la causa patriótica. ¿Por qué? Porque era un líder revolucionario. Y a la gente no le gusta. Es que, mire, colega, sabe que yo ahora que está todo esto del 10% en la AFP, a la gente que tiene el poder no le gusta la gente opinante. No, pues. Que quiere seguir con la hegemonía forever and ever together. Exacto. Entonces, cuando llega alguien a decir, es que ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces, eso le cae como una espina
o como una piedra en el zapato, y así le pasaba a ellos, porque resulta que el periodo de la Reconquista la gente quería llevar las cosas por un lado, y llegó Manuel Rodríguez disfrazándose hasta de abuelita. Sí, pues. Salía en la noche, a lo más cuatrero, y eso ya les gustaba. Y colega, ese es un golpe muy importante porque el que digámoslo así, revolucionario, además sea como un mito urbano y se comente, es un golpe también de ánimo para la gente, de confianza, de decir, oye, este gallo es bacán. Está jugando por nosotros. Claro. Ya. Manuel Rodríguez estudió Derecho, Teología y Filosofía en la Universidad de San Felipe. Participó desde el principio de la Guerra de la Independencia, pronunció numerosos discursos en los que se ganó el apoyo popular. Tenía mucha locuacidad y además hablaba con palabras que la gente entendía, que los campesinos podían comprender. Sí. Poco a poco fue creando una sólida estructura rebelde a través de todo el país. Con sus rápidas y sorpresivas acciones sembró el desconcierto entre las tropas realistas. El gobernador estableció penas durísimas para todo aquel que lo ayudase. El ejército fue derrotado en la batalla de Cancha Rayada, lo que hizo que los españoles recuperaran la soberanía sobre Chile. Manuel Rodríguez, en vez de huir a Argentina, como hicieron otros generales independentistas, él permaneció en Chile y trató de reorganizar lo que quedaba de tropas. El lema era aún tenemos patria. Sí, pues. Creó el famoso escuadrón Los Húsares de la Muerte, importante unidad de élite, una participación decisiva en la consecución. Junto a San Martín obtuvo el triunfo en la batalla de Maipú. Bernardo Higgins y José de San Martín trataron de acabar con su prometedora carrera política. Fue acusado de actuar en contra del gobierno y apoyar los planes de José Miguel Carrera. Fue detenido, enviado a la fortaleza de Quillota. El 25 de mayo fue llevado a Valparaíso y custodiado por la compañía del batallón de cazadores de los Andes, al mando del teniente coronel argentino Rudecindo Alvarado, con la orden de asesinarlo. Cerca de Tiltil le dispararon por la espalda y fue ultimado a golpes de sable. El cadáver fue abandonado. Se culpó a Higgins de su muerte. Cuando recibió la noticia, no hizo nada para aclarar el asesinato y juzgar a los culpables. Manuel Rodríguez realizó innumerables acciones en diferentes cargos para lograr la independencia de Chile. Dedito para arriba hasta el día de mi muerte a Manuel Rodríguez, colega. Dedito para arriba todo el rato, colega. Muy buen personaje, Hans. Muy bueno. Así que cuando le digan, cuando escuche quién fue Manuel Rodríguez, fue una persona que a pesar de tener todo y poder haber vivido, y no me interesa, trabajaré de abogado, que les vaya bien, que les vaya mal, me da lo mismo. Él se la jugó, quiso la independencia de Chile, se disfrazó, trabajó con los campesinos codo a codo, poniendo las patitas en el barro, y lo logró. ¿Por qué? Porque aún tenemos patria. Mire, colega, usted sabe que yo tengo mi manera de pensar y como tú decías, dedito para arriba, porque son esos verdaderos revolucionarios, colega, que no están haciendo la pantomima para tener un puesto en el Senado y achancharse ahí unos años. ¿Cachai? Otra cosa, otra visión. No apelan a no estar bien de la mente para volver a su país y que no los condenen. Porque eso pasó. Sí. Que se acuerden bien. Sí. Ya. Además, encima lo mataron por la espalda. Ya, colega. ¿Sigo yo? Su último personaje, sí, colega. Ya. Mi último personaje es una mujer a la que admiro mucho, desde hace mucho tiempo. Una mujer inspiradora y que yo creo que por anco o por manga uno siempre le va a encontrar algo que admirar, ¿ya? Estoy hablando de la señora Gladys Marín, la colega, porque ella es profesora,
Ella fue formada en la Escuela Normal de Preceptores, ¿cierto? Eh, y siempre destacó en el ámbito político desde que estaba en la Escuela Normal y fue presidenta de la federación de la Escuela Normal ahí. Ya ahí partió y como activa dirigente política con muchos dotes de liderazgo. Pero ¿de dónde proviene la Gladys? Nació en 1941 en Curepto, región del Maule, colega. Mire, Maulina. Oiga, harto maulino destacado, hay que decirlo, ¿ah? No, Hay que decirlo. Bueno, ella es hija de Heraclio Marín, campesino de la zona, y Adriana Mille, profesora de primaria. Ella es una persona que se crió en un entorno poco acomodado, porque ya sabemos que ser profesora no le arregla la cuenta bancaria a nadie. A nadie. Entonces, ella supo lo que era vivir en un estrato social bajo desde muy niña, porque además su padre abandona a su mamá. Entonces ella además queda sola con su mamá siendo muy chica. Bueno, en estas vicisitudes, además su mamá tenía 4 hijas, no era ella solita, tuvo que apechugar sola con sus 4 chiquillas. Bueno, entre esas vicisitudes vivieron en hartas partes hasta que llegaron a Talagante, donde se establecieron, y desde ahí Gladys se formó como profesora en la Escuela Normal, estudiando la especialidad de educación diferencial. Un abrazo a todas las educadoras diferenciales, me sacó el sombrero por su trabajo. De todas las educadoras diferenciales que he conocido, he aprendido mucho porque le abren los ojos a uno en muchas cosas. Así que sí, abrazo para ellas. Me sumo a los abrazos. Bueno, el contacto con el mundo del profesorado, su historia de vida, la hicieron tener una visión clara de las diferencias de clase. Por lo tanto, para ella fue muy cercano este lenguaje en su época de formación. Y aquí, no es que yo me quiera igualar, pero yo que soy la pulga de la pulga, cuando uno llega a la universidad, en este caso ya estaba en la Escuela Normal, y empieza a leer un poco de filosofía, a estos autores, Marx, empezáis a cuestionar tu realidad ya con conocimientos más y fundamentos mayores, es muy fácil acercarte a este tipo de teorías que te hacen cuestionar las diferencias de clase y actuar en contra de la injusticia social que tú ves. Claro. Entonces, a partir de eso, ella comenzó su participación política dentro de la Escuela Normal y también como destacada dirigente de las Juventudes Comunistas. Ya desde 1958, como secretaria general de las Juventudes Comunistas, que llega hasta el año 1960, se empieza como a destacar como este liderazgo dentro del partido. En 1965 es elegida diputada por el segundo distrito de Santiago. Y ojo, que es un distrito bien relevante y grande. Renca, Conchalí, Recoleta, Independencia, Colina, Tiltil, Talagante, Culacaví, Quinta Normal y la comuna de Barrancas, que es actual Pudahuel. Imagínense, todas esas comunas. Grande. Fue reelegida en 1969 y 1973 con alta votación y ocupó su cargo en el Congreso hasta el 11 de septiembre de 1973, hasta el último día. Y eso es muy relevante porque desde ese día en adelante su vida cambia, y cambia de una manera bastante terrible. Cuando se da el golpe de Estado a manos de la Junta Militar, de la Junta de esta gente, ordena la entrega voluntaria a 95 adherentes de la Unidad Popular. Todos estos profesionales jóvenes que estaban por este proyecto y trabajando para apoyar el gobierno de Allende, como Orlando Letelier, Luis Corbalán, Carlos Altamirano, etc. Bueno, ella era parte de ese listado también y empieza a ser perseguida y empieza a vivir en la clandestinidad, básicamente. En diciembre del 73 se asila en la Embajada de Países Bajos en Santiago por 8 meses. Porque la dictadura no querían darle el salvoconducto para salir. Entonces al final el estar ahí fue una bomba de tiempo y se tuvo que quedar ahí lo más que pudo.
A raíz de eso quisiera leer, espérate, una pequeña cita de un relato que ella cuenta. Antes de salir de Chile, en noviembre de 1973, estuvo varias veces a punto de ser detenida, pero logró eludir a sus perseguidores. El 11 me llevaron hasta una población muy modesta en la zona sur de Santiago, la población Clara Estrella. Me coloqué un delantal que me prestó la dueña de casa, me amarré el pelo, me puse un pañuelo en la cabeza y aguanté. Estando en esos días de septiembre en una casa en Las Rejas junto al Checho, el José, nos creímos irremediablemente perdidos ya que llegaron los soldados, allanaron la casa de la vecina. Otra vez nos escapamos. En una de estas casas, cerca del Estadio Nacional, donde vivía un dirigente estudiantil de la Universidad Católica, Juan Beltrán, me fui a alojar a principios de septiembre. También estaba Heriberto Pinto. Ellos se quedaron viendo un partido de fútbol en el living. Yo me fui a acostar en la biblioteca, donde me habían preparado una cama. Escucho que el negro Pinto sube corriendo las escaleras, me tira la peluca y me dice, vienen los milicos. Me fui a la pieza del matrimonio y me puse acostada en el suelo, en un espacio entre la ventana y la cuna de la guagua, que lloraba. Podía ver perfectamente por la ventana y veía, por tanto, los camiones con milicos que llegaban asaltando la casa. Sentí los gritos de los que estaban en el living, cómo los golpeaban tanto. La esposa gritaba, vayan arriba, vayan arriba. Siento que suben y como solo podía mirar por debajo de la cama, veo las piernas de un mastodonte de uniforme parado en la puerta. Quedo unos segundos eternos parado en la puerta, luego abrí el closet y después miró la cama. Se dio vuelta y se fue. Imagínate. O sea, ese es uno un relato terrible, uno de los relatos que pude encontrar, pero claro, es una historia de bastante miedo, uno la escucha y es bastante terrible. Bueno, a partir de aquello, ya en 1976, su esposo, Jorge Muñoz, es detenido en 1976, como ya dije, y ella ya no estaba en Chile, porque ella tuvo que ser sacada, ella se entera de la noticia estando en Costa Rica. Bueno, y su esposo, Jorge Muñoz, nunca fue encontrado. Él forma parte de la larga lista de detenidos desaparecidos, o sea, ese nombre desaparecido, como si la gente realmente desapareciera, porque yo encuentro que, o sea, a mí me dicen, no, es que su hijo está desaparecido, es que explíqueme cómo desapareció, porque la gente no desaparece. Bueno, al final, antes de que la atraparan, en el año 1974, la Embajada de Holanda le concede la salida. Pero su esposo Jorge Muñoz no la puede acompañar, pues él no puede salir del país en ese tránsito entre que te dan la salida y que alcanzas a salir, bueno, pasando tiempo, y es detenido y desaparecido. Para terminar, Gladys luchó contra la dictadura, hizo visibles las aberraciones vividas en el país durante ese periodo, todo su tiempo en el exilio. En 1978 regresa a vivir en la clandestinidad a Chile, encabezó el trabajo de dirección del partido, 6 años después asumió como subsecretaria del partido y en el 99 se convirtió en la primera chilena en postularse a la presidencia. Murió en marzo del 2015 a los 66 años a raíz de un cáncer fulminante. Una mujer admirable, colega. Eso. Sí. ¿Sabe qué, colega? No sé si a usted le pasa o si ha conocido militantes del Partido Comunista. Dicen, ay, quieren todo regalado. Y yo todavía no conozco un comunista que le hayan regalado casa o le hayan pagado la educación o le hayan dado las cosas en bandeja. Al contrario, mi compadre y gran amigo, tengo un compadre que es comunista y hasta el día de hoy trabaja por cada peso de lo que tiene que gastar de todos sus hijos, de la casa, y nadie le regala nada. Entonces no entiendo a qué va eso. Mire, porque colega, ahora fíjese que están sacando... Ay, lo otro, antes que se me olvide, colega, cuando hablen de marxismo, busque en alguna enciclopedia quién fue Carlos Marx, porque ya me tienen hasta por acá con la lecera y ni siquiera saben de lo que están hablando. Mire, colega,
cuando hagamos un pelado de personajes internacionales, yo les voy a dar una clase de quién es, porque es un hombre que yo admiro Por mucho, favor, Karl Marx. colega. Como tú decís, Gansa, yo ya lo saludé en otro pelado. Yo tengo un amigo que es concejal de una comuna de Santiago, que es del Partido Comunista. Un hombre muy esforzado, no tiene fin de semana, anda con su gente, organiza ollas comunes, se reúne con los vecinos. Y unido a eso, el tema de que cuando dicen, ay, es que tú estás lucrando, no soy tan comunista y le gusta lucrar. A ver, vender la fuerza de trabajo de una persona por un salario te convierte en asalariado, como lo somos el 90% de los chilenos que trabajan por un sueldo y que tienen que con ese sueldo llegar a fin de mes. Sí, porque el otro 10% se roba la plata. Exacto. Ser asalariado no es ser capitalista. Así que si una persona es del partido que sea y se gana el dinero con su trabajo, su fuerza de trabajo, al ser un asalariado, no tendrían por qué cuestionar lo que hace con su dinero, porque se lo ganó trabajando, no se lo ganó estafando, ni quitándole los derechos a los demás, ni explotando a nadie. Ya, colega, mi tercer personaje es Amanda Labarca. Cuando uno estudia educación, él empieza a conocer a Amanda Labarca, ahí, claro, es conocida, pero de verdad sabe quién fue Amanda Labarca. Sí. Amanda Crispina del Carmen Pinto, más conocida como Amanda Labarca, nació el 5 de enero de 1887. Fue una destacada profesora, escritora, embajadora y crítica chilena. Su obra se orientó principalmente al mejoramiento de la situación de la mujer latinoamericana y al sufragio femenino en Chile. A la edad de 15 años se graduó de bachiller en humanidades. Acuérdese, colega, que cuando uno sabía leer ya podía empezar a hacer clases. Claro, pónganse. Sí. Y con 18 años se tituló de profesora de Estado con mención en castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Muy bien. El mismo año se casó con Guillermo Labarca, Humberstone. Adoptó sus apellidos enseguida en protesta por la oposición de su familia al matrimonio. Mira, qué porque tremenda. Lo que pasa es que él era muy mayor para ella. Bueno, dijo, me caso igual y me cambio los apellidos. Si ustedes no me quieren así, porque la amenazaron con echarla y todo, bueno, se fue y se cambió los apellidos. Me acordé ahora antes que terminara que pasara yo a Amanda Labarca, que mi hermano tiene una frase que yo creo que es muy, muy sabia. No hay nada más digno que cobrar por el trabajo. Exacto. Si no estás haciendo nada en contra de nadie. Tú pones una tarifa, la persona ve si puede pagarlo y así funciona. Y eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Quiere decir como una retribución a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu desempeño. Sí. Eso es lo que quería. Muy bien dicho, ya. Colega. Continúo. Trabajó como profesora primaria en el Santiago College, donde además se desempeñó como secretaria asistente de la dirección. A los 19 años fue nombrada subdirectora de la Escuela Normal número 3, hasta 1909, año en el que publica su primera obra, Impresiones de Juventud. Estudió en la Universidad de Columbia y la Sorbona, donde se impregnó de las ideas feministas de Europa, rescatando la responsabilidad y conciencia de la mujer al tener su propia historia. Exacto. Convencida de lo que creía correcto, participó activamente a través de la educación como herramienta insustituible. Grande Amanda Labarca. Sí. Impulsando tertulias femeninas en el Palacio Urmeneta. De ahí surgió el Círculo Femenino de Estudios de 1919, donde también era parte Ernestina Pérez Barahona. Exacto, colega. Muy bien dicho. En 1915 escribe Tierras Extrañas. Tuvo que enfrentar los herméticos y recalcitrantes círculos masculinos.
aunque poco a poco fue generando un espacio en el que ganó respeto y reconocimiento. El presidente de la República, Juan Luis Sanfuentes, la nombró directora del Liceo número 5 en mérito de lo anterior. En 1919 escribe La educación secundaria. Toma la cátedra de Psicología Pedagógica en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde ella también estudió. Sí. En 1927 hasta el 31 fue jefa de la Dirección General de Educación Secundaria en el Ministerio de Educación. Creó las famosas escuelas de temporada de la Universidad de Chile que aún siguen vigentes. Exactamente. En 1939 escribe Historia de la Enseñanza en Chile, que son las bases para una política educacional. Promueve la función social de la educación, que esté al servicio de la población y sus realidades. Colega, estamos hablando 1989 y la gente todavía no entiende eso, colega. Sí, colega. ¿A dónde vamos a parar, como dice? Más. Dictó cursos y seminarios en toda Latinoamérica. En 1940 escribe La educación decadente. ¿Y sabe de qué se trataba ese libro? Sobre qué es lo que entorpece el desarrollo social. Sí. ¿Y sabe lo que entorpece? La falta de oportunidad. Exacto. Y que la persona que nació campesina, el hijo y el nieto y el bisnieto y tataranieto sigan ahí mismo, porque no hay otro horizonte. Exacto, eso es lo que entorpecía. La educación decadente era la educación que excluía, según Amanda Labarca. Bueno, fue nombrada representante de Chile ante las Naciones Unidas en 1946. Fue jefa de la sección Estatus de Mujer en las Naciones Unidas. Mira. Ya viuda regresa a Chile y retoma sus actividades académicas y activistas. También fue distinguida como miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Mira. Sus últimos años los dedicó a la escritura de numerosos artículos relativos a la educación y a la mujer. Exacto. Dirigió el periódico Círculo de Literatura, Acción Femenina también, que tuvo una destacada participación en la obtención del voto femenino y en combatir el cohecho, que era la venta de votos. Sí, porque antiguamente le daban un zapato. Sí. Y si ganaba el que le decían al obrero que ya, usted vota por X. Si gana X, le entregó el otro zapato. Sí, pues así era. Ya. Homenajes. La presidenta Michelle Bachelet cambió el nombre de la calle Almirante Lorenzo Gattuso por el de Amanda Labarca, que queda ahí, colega, donde hay un registro civil por ahí, por huérfano. ¿Se acuerda que había un registro civil ahí? Sí, ya, colega. esa calle cortita, Amanda Labarca. 1976, la Universidad de Chile creó la condecoración al mérito Amanda Labarca, dirigido al reconocimiento de los méritos de una mujer universitaria. Mira, maravilla. Que no solamente tenga que ver con educación, en cualquier área. Y hay un liceo municipal en Vitacura con su nombre. Ya, y esto lo dijo Amanda Labarca y yo, colega, que ya no puedo estar más de acuerdo. El verdadero feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer y también la del varón, a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. El feminismo no es la oposición al machismo, el feminismo es igualdad. Listo. Ella, y sabe que ella nunca se llamó a sí misma feminista. Exacto. Jamás. Y vamos a ver que el término feminista nació en la Sorbonne, en París. Ahí comenzó la palabra, por decirlo así, y ella estudiando ahí jamás se hizo llamar así. ¿Por qué? Porque ella decía, no apelo a que me distingan por ser mujer, apelo a tener los mismos derechos, las mismas oportunidades que una persona que por cosas de la vida es hombre. No lo eligió. Exacto. Como también nosotras no elegimos ser mujer. Que a mí me diga que una mujer en el año, estamos hablando del 44, en pleno siglo XX, que el hombre la llevaba ahí, y me diga, ¿sabe que hay una mujer que está peleando porque no exista el cohecho en las votaciones? Yo digo, es una galla digna de imitar, y lo está haciendo no porque sea mujer,
Si a eso voy yo, y por eso yo he tenido tantas rencillas con este nuevo feminismo que ha salido, porque creo que cayó en lo que no quería caer, cayó en una etiqueta. Siga, colega. Sí, yo concuerdo contigo, Gansa, porque yo tengo una crítica hacia el feminismo desde la perspectiva que hoy día todo es feminismo, entonces cuando nada es todo es feminismo, nada lo es, ¿cachai? ¿Qué es finalmente todo esto que nos dicen y que además no está zanjado? ¿Por qué? Porque como tú bien dices y yo pienso igual, eh, uno puede seguir teorías, pero uno en la vida es lo que dice ser, no en la etiqueta que se Exacto. pone. Yo puedo ponerme la etiqueta de feminista lo más re bien y criar a mi hijo como un machista porquería porque es regalón. Y ahí se me fue a las pailas mi discurso, porque uno es lo que hace, no lo que dice, colega. Entonces, hoy en día estamos en la era de que uno es lo que postea en el celular y que los demás leen de ti o ven de ti. Y ahí cualquiera es cualquier cosa, pues sí, es re fácil. La gente que es relevante para la sociedad es la gente que toma acciones para cambiar las cosas, no solamente un discurso bonito y una palabra retórica interesante. Uno tiene que vivir lo que dice para poder hablar con propiedad. Ese por mi parte. Ese es mi personaje. Y comenzamos, colega, con las recomendaciones. Le Ya, toca a usted la canción. sí, yo voy a recomendar una canción que es bastante conocida, pero la voy a recomendar porque creo que estos días toma otro sabor escuchar esta letra. Y la canción que voy a recomendar se llama Arauco tiene una pena, de la gran folclorista chilena Violeta Parra, que artista diría yo, porque más allá de solamente folclorista, ella se desarrolló en otras áreas también de las artes. Eh, ¿Por qué tomo esta canción? Porque esta canción, voy a hablar de mi interpretación, no leí lo que dicen los académicos de la música ni los grandes literatos al respecto, sino que voy a hablar de lo que a mí me hace sentir. Creo que tiene un mensaje súper potente, nos llama a soltar las cadenas del colonialismo. ¿Y a qué me refiero con esas cadenas del colonialismo? La herencia colonial que traemos todos los que somos criados en esta pseudo sociedad mestiza, eh, cómo la palabra indio se convierte en un insulto y por qué se convierte en un insulto. Es una herencia colonial que tenemos arraigada en nuestra cultura de chilenos mestizos que somos, los que no vivimos en comunidades del Gualmapu. Eh, Tiene un lenguaje musical y también en su mensaje escrito que te acerca un poco a la cultura mapuche y principalmente relata cómo esta lucha se ha ido desarrollando y por qué las comunidades se tienen que levantar y liberar. Y esperemos que cuando todos los que escuchemos esta canción podamos comprender un poquito todo el sufrimiento de siglos de un pueblo que ha sido perseguido de distintas maneras y en distintas etapas de su historia sin poder desarrollarse tranquilamente. Y además de eso, por los niños mapuches, colegas. Yo ahí también es una llamada de alerta el vivir en un contexto de violencia como el que se está viviendo en comunidades donde viven niños, porque viven niños. Hay videos donde caen las bombas entre medio de las casas y están los niños jugando en su patio. O sea, explíquenme quién dijo que eso era bueno. Hablamos de Siria y tenemos algo parecido en el sur. Exacto. Así que recomiendo que escuchemos esta canción, le demos el sentido que tiene y empecemos a mirar la tradición colonial y cómo tenemos que liberarnos de esas categorías que no nos pertenecen. Nada de lo que aprendimos en el mestizaje nos pertenece, no es originario de acá, es algo que nos trajeron y nos impusieron. Los orígenes del pueblo de esta zona territorial son los de nuestros pueblos que están
estaban El acá, cristianismo, pues, colega, por ejemplo. ahí tiene. Así que esa es mi invitación, a escuchar esta canción y a pensar un poquito en cómo soltamos esas ideas preconcebidas que no nos pertenecen y hacemos comunión con nuestros pueblos Con finalmente. nuestro origen, colegas, y Sí, nosotros todos somos de ahí, que la gente lo exactamente. entienda de una vez. Exacto, yo opino igual. Ya, yo voy Eso, a recomendar el libro. Elegí Palomita Blanca. Le maravilla. voy a decir que yo tenía 15 años cuando leí este libro y me impactó. Mm. Yo solo sabía de Enrique Lafourcade porque aparecía en el Cuánto Vale el ¿Cuánto vale el Show y show? regalaba libros y era como el señor Gruñón. Sí. Pero eh, todo el número de ediciones que se ha llevado, que han sido Mm. muchísimas, y el impacto que tuvo una Sí. novela así de bolsillo, que se le llama novela de Mm. bolsillo, a una novela que puede ser impresa en papel, eh, no me acuerdo el nombre de papel, pero es como el roneo, Claro. y que se puede leer en más allá de 1, 2, 3 días. Esa es una novela de bolsillo. Mm. Ya, ha tenido más de 70 ediciones, novela realista que Mm. recoge las inquietudes de una época convulsionada, Exacto. donde coincide con las elecciones presidenciales de 1970. Mm. La novela está narrada en primera persona por María Acevedo, que es una joven de 15 años que vive con su tía viuda. Esto vive con ella tras haber sido abusada a los 8 años por la pareja de su madre. Mm. Y eso no se había tratado antes, Exacto. así Exactamente. como tal. Sí. Y sabe, ¿se acuerda que la otra vez nosotros con la colega estuvimos conversando Mm. sobre Palomita Blanca? Y yo le decía, es una novela tan eh, atingente a lo que es ahora, la puedo hacer leer ahora en un primero medio y va a causar efecto. Y Exacto. posiblemente en 10 años más y de nuevo puedo poner ahí. Y bueno, María Acevedo, esta muchachita, tiene una amiga mayor que se llama Telma, que Mm. trabaja en una fuente de soda, y le invita a un festival de música hippie en el barrio Alto. Y ahí conoce a Juan Carlos Claro. Eguirreizaga y se Mm. enamora perdidamente de él. Mm. Y este amor se ve truncado por motivos económicos, religiosos, sociales, culturales, de todo. A lo largo de la novela se narran hechos históricos como Mm. el triunfo de Salvador Allende y el posterior asesinato del general René Schneider a manos del grupo Patria y Libertad. Mm. La novela trata temas juveniles que suceden en todos los tiempos, la búsqueda de Exactamente. identidad, Mm. los conflictos con la familia, la droga, la Sí. sexualidad, cuando a ella le empiezan a ofrecer Mm. droga. Y Droga. se ve todo eso que uno Todo. dice, pero si esto sigue pasando hoy en Sí. día. Y Y yo sabes, que tengo, no, dale gas. espérese un poquito, Dale colega, gas. yo que tengo hartos amigos profesores de lenguaje, los invito a que hagan leer Palomita Blanca. Sí, colega. Porque eso, ¿sabe que voy a recordar siempre esto, cuando van a la playa Mm. y ella, que para empezar no la No la conocía, conocía, po. entonces, para no ser menos, Mm. como que Telma le dice, oye, no, cambiémonos el nombre, son cosas así como de juego de niña, como Sí, po. juego así como, y cuando lo ve, y eso de como encontrar, pero ya está enamorada, Sí, porque se enamoró, colega, sí. como uno se enamora a los 15 años, Claro, pues con Gansa, todo, el despertar ahora soy grande, puedo irme a la la playa y conocer atracción. un mino y hacer esto y hacer lo otro y soy bacán. Sí, pues. Yo, colega, quería agregar algo que el otro día analizaba a partir de una película que cómo los contenidos, eh, tanto literarios como cinematográficos hoy en día subestiman el público infantil y juvenil con una, yo le llamo, asepsia histórica. Que Narnia, que muy bien que Mm, existan también, ojo, sí, yo no digo que está mal que existan estas narraciones extraordinarias, estas historias mágicas como por ejemplo Harry Potter, El Señor de los Anillos, mm, ningún problema, que existan si existen y son bacanes igual, te encantan y te entretienen igual, pero
esa asepsia temporal, asepsia histórica, como que tienen poco de conocer, digámoslo así, el contexto, en qué momento se sitúa esto, por qué esta cabra decide esto en esta época y es tan relevante, porque pueden pasar 20 años y las cabras de esa edad se van a enfrentar a las mismas vicisitudes, a las mismas decisiones, a las mismas imposiciones del medio, etcétera. Entonces, creo que es subestimar al público juvenil e infantil, negarle la posibilidad de leer este tipo de obras que están contextualizadas tan claramente en proceso histórico y que pueden ser radiografías mucho más claras que a lo mejor un video de YouTube, para que los chiquillos entiendan la crispación social, las diferencias de clase que se daban, etcétera. Creo que estas novelas le dan un valor al contexto que es tan significativo que yo creo que no deberían ser eliminadas. Está bien que los alumnos hoy día lean literatura universal, pero no debemos olvidar este tipo de literatura que los pone en un contexto de Chile que no fue hace tantos años. No son tantos años. ¿Sabe qué, colega? Lo que a mí me parece curioso es que, bueno, quienes conocimos cuando estaba vivo, antes de su enfermedad, a Enrique Lafourcade, jamás en la vida uno se imaginaría que podía escribir una novela en primera persona como una niña de 15 años. Y abstraerse tan bien de esta cosa un poco como circunspecta que tenía, circunspecta y así como, usted lo hace mal, aquí tome, aquí le entrego la Ilíada, porque repartió Ilíada, Odisea, pero hay siniestra en ese programa. Sí, Gans como... Y es como raro porque imagínate él ya, un hombre ya mayor, y hacer tan bien escribir como una niña de 15 años que sentía lo que sentía, como vivía la realidad de su país. Me parece interesante. Quiero decir que el cineasta Raúl Ruiz en 1973 hizo una versión en cine que no tuvo mucho éxito, pero sí una banda sonora rescatable a cargo de los Jaivas. Sí, y no es tan mala la película después de todo. O sea... No la he visto, colega. Yo sí la vi y no me parece tan mala. Creo que es un buen intento. Un buen intento. Dedito para arriba, palomita blanca, un clásico. Sí, y además lo que decías tú Me gusta así como Martín Rivas. Claro. Me acuerdo de este escritor que por mucho tiempo yo leía sus cosas, llamado Fouquet. Oh, ya. Hoy en día hay muchos profesores que dan a leer buena onda, o mala onda. ¿Cuánto es la vaina? Mala onda. Ya, mire, yo me lo leí más o menos como por la misma edad de Palomita Blanca. No me marcó, no me gustó. Era un cabro cuico que se llamaba Matías no sé cuánto. Hablaban de la masturbación y que el cabro salía y como esas fiestas con mucha droga, porque en la vida y en el universo Fouquet, las personas tienen que drogarse, tener plata y tratar de echarla a la ordinaria. Eso, sí. Sí, y el que diga no, que venga y me lo diga en la cara, porque yo me he leído hartos de sus libros, me he leído más de 7 libros de Fouquet. De hecho, el último que sacó lo leí y está peor que nunca. Yo, colega, leí ese Mala Onda y recuerdo que lo encontré bastante clasista, la verdad. Un libro muy clasista. Bueno, la cosa es que ganó el premio del Mercurio, una vaina así, y yo digo, ¿por qué poner a leer a los chiquillos eso y no poner a leer Palomita Blanca? Eso digo yo, colega. Por lo menos yo, en mi inocencia provinciana, me sentía mucho mejor con Palomita Blanca que con Mala Onda, pero bueno, esas son otras cosas. Sí, Gansa. Ya, y damos por finalizado. Muy bueno los temas, muy importantes los personajes, y un abrazo a todos, las personas que siguen en este confinamiento. Sí, ¿Sus últimas palabras, colega? Lo mismo. Hay que aguantar. Mire que nos quieren volver a contagiar, así que hay que irse piano. Hay que ser y eso, me acuerdo de esa canción. Así que eso, por mi lado, bye. Bye.